Bueno, empezamos. Entonces, el aniversario de ese blog, que empezó en el año 2004, un 10 de junio, y estamos en el 2026. Han pasado 22 años y, bueno, pues obviamente uno es otra persona. Es interesante comparar tu identidad de aquel entonces, de 30 años, con esta de 52, viviendo en otro país, con muchas más experiencias vitales, en fin. ¿Cuál es una gran diferencia? Que ya prácticamente no sigo el fútbol. Bueno, porque tienes otras prioridades, otras inquietudes. El fútbol es un buen entretenimiento, pero hemos podido comprobar a lo largo de las décadas que sí que es una especie de droga mental para la gente, que le roba energías de otras cosas mucho más importantes, como son los estudios, el trabajo y la familia. Y alguno dirá, bueno, es que hay que entretenerse, sí, por supuesto, siempre hay que entretenerse, pero el fútbol suele quitarle demasiado tiempo a los futboleros, demasiado tiempo. Y demasiadas energías en pelearse por chorradas como qué equipo es mejor o peor. Además, eso está claro, el Real Madrid siempre va a ser el mejor, entonces, ¿por qué pelear por eso, cierto? Aunque sean unos hijos de puta los jugadores y los directivos. Da igual, el club trasciende todas esas cosas. Ahora hablaremos de las elecciones. Pero sí, yo a una persona joven que me viera, es decir, a nadie, porque a mí me ve gente vieja como yo, por lo general, le diría que no se haga hincha de fútbol, que se ponga a ver películas, a leer libros, a hacer deporte, no a verlo, a hacerlo. Muy importante el deporte, cultivar el cuerpo, ponerse cachas, eso le gusta a las chicas, estar delgado, cosas que parecen básicas pero que muchas veces no nos las explican. Entonces, como dicen en Colombia, pilas con eso, es decir, atención a eso. No dediquéis 20 y 30 años de vuestra vida a seguir todos los partidos, las noticias, los canales de YouTube, porque estaréis dedicando vuestra energía a seguir a unos supermillonarios que si os vieran por la calle ni os mirarían. O sea, a una estrella del fútbol, que además son muchachos que lamentablemente no se han cultivado, el 99%, vuestra vida les importa un huevo. Si tú sufres porque el equipo ha perdido, estás perdiendo energía emocional que no deberías. A ellos pues les joderá, pero en el fondo, a ver, el jugador que menos cobra de primera creo que se lleva 1.000.000 de euros al año. Es que si ya hablamos de un jugador de los 5 primeros equipos de la tabla, son sueldos de 3 millones netos, 10, cantidades exageradas. Entonces, imaginad lo que les puede preocupar la derrota, la victoria, pues ellos ya tienen un tren de vida de que pueden hacer lo que quieran, viajar a donde quieran, estar con la chica que quieran, dentro de las que son más materialistas, vamos a decir, en fin. Se me desenfoca la cámara de las cosas tan impresionantes que estoy diciendo. Pero bueno, está bien lo de haber cumplido 22 años, pues en un blog que al fin y al cabo es para comentar cosas con semejantes cabrones. Sí, además desde el principio fue un blog que se desvió mucho del fútbol. Me puse a hablar ahí de mogollón de cosas, siempre de política, de sociedad, de cultura. Y luego ya desde el COVID, la mascota de Barcelona 92, empecé el videoblog, que es un formato que me gusta ahí largar, me gusta oír mi voz y ver mi gerol,
que no está muy mal para tener tantos años. Y bueno, es otro modo de expresión distinto al escrito. Tiene un seguimiento modesto pero fiel. No sé por qué cojones está desenfocada la cámara. Creo que hay muchos elementos visuales y no sabe en cuál centrarse. Bueno, ya se enfocará. Hey. Y una cosa curiosa que ocurrió en el año 2006 fueron las elecciones al Real Madrid, que creo que fueron las últimas, o las penúltimas. Yo creo que fueron las últimas, sí. Y que las seguimos mucho en el blog y que yo iba a las sedes de los candidatos y hacía fotos y pues intentaba hablarles. En realidad solo hablé con Florentino, porque con Carlos Sainz no hablé, ni con Villarmir, ni con Calderón, creo, ni falta que hacía. Bueno, anyway. Y 2 décadas después ha habido unas elecciones. ¿Por qué han tardado tanto? Porque la gente no se atrevía a presentarse contra Flo, que es un tipo que tiene mucha ascendencia en el madridismo. Ya tiene un estatus casi mítico porque ha ganado 7 Copas de Europa, más que Bernabéu incluso. Yo siempre creo que a nivel de personalidad Bernabéu siempre va a ser superior, y a nivel de iniciativa y de valor, puro valor físico y valor a la hora de relacionarse con el mundo. Pero Florentino pues sí que logró modernizar al club, que siempre tiene una tendencia hacia lo folclórico y hacia lo antiguo, y él logró tirar de él para meterlo en el siglo XXI y bueno, pues explotar la promoción de una forma mucho más contemporánea, con publicidad y eventos y, quiero decir, giras internacionales, grandes fichajes, etc. Lo que pasa es que, como toda persona con mucho poder, pues se ha ido ensimismando, y ya no escucha a nadie. Además, pues tiene casi 80 años y está un poco para allá, usando un término muy coloquial. Esto quiere decir un deterioro cognitivo leve, que es normal, y que hace que uno ya no piense con tanta claridad, con tanta agilidad, y que le cueste mucho cambiar de opinión. Pues él nunca va a reconocer que la reforma del estadio ha sido bastante fallida. Entonces, bueno, eso ha sido un debe de su gestión, la más reciente, lamentablemente. Y el Madrid pues se va a tener que quedar ahí 30 años o 25 hasta que tenga casi pagado ese crédito sideral que al final ha servido para pagar una reforma que lo que hace es cubrir el estadio antiguo. Eso estéticamente, se ponga uno como se ponga, no es bonito. Tú vas a ver el estadio y sinceramente cuando te acercas y ves detrás de las lamas la estructura anterior, eso es cualquier cosa menos bonito. Es un poco porquería. Y si te pones inmediatamente debajo del estadio, de la estructura, pues ves lo que llaman el sofito, que son las planchas que deberían cubrir toda esa parte del techo. Estoy llamando techo a la parte inferior del estadio, que queda inmediatamente encima de las personas que lo visitan. Eso lo llaman sofito y lo han hecho tan mal que ahí sí que se ve absolutamente todo lo que había detrás. No disimula tanto como las lamas horizontales y queda horroroso. Es muy feo y hay que decirlo. La piel metálica pues ha sido un churro
porque tiene demasiados espacios entre las láminas, entre las lamas. Tiene demasiado espacio. Y están así porque si se pusieran en un ángulo diferente, el estadio sería demasiado reflectivo y sería muy perturbador para los alrededores. Luego los temas del ruido, en fin. No me apetece hablar mucho del estadio ni de las elecciones, pero sí comentaré que este Riquelme, que ha sido el rival, nos ha recordado que hay gente todavía peor que Florentino. Porque ha sido lo más carca que hemos visto en el entorno madridista en mucho tiempo, mucho tiempo. El típico que se aferra a las glorias nacionales, como Raúl y Casillas, y las pone por encima de otros jugadores solo por ese origen nacional, que yo hasta cierto punto lo entiendo, ¿vale? El club es español, pues es bonito tener jugadores españoles y jugadores de la cantera, eso está claro. Pero siempre ha sido un club muy internacional, con estrellas de muchos países. Y si un jugador español, por bueno que sea, empieza a ser un activo tóxico, hay que decirlo así y mantenerlo lejos del club. Y Raúl en su momento fue absolutamente tóxico. Se creó una camarilla de periodistas afines que lo ensalzaban semana a semana. Eso lo hacen varios periodistas, varios futbolistas. O sea, se crean su séquito, ¿cierto? No sus séquitos, su séquito de periodistas que se encargan de ponerlos siempre bien, aunque estén fuera de forma y no marquen goles o no rindan. Y Raúl fue eso, un lustro enterito. Que nosotros estábamos soñando con que llegara el año 2010 para que acabara su contrato y siguió. Lo renovó, Ramón Calderón precisamente lo renovó. A él, a Casillas y a Guti, menudos tres. Lo curioso es que Raúl ha mantenido mucho más su leyenda porque es un poco más viejo que Casillas. A Casillas lo odia todo el mundo porque la gente tiene muy fresco su última etapa, cuando filtraba alineaciones, era un tipo más bien díscolo y desleal, mientras que Raúl, solo por haberse retirado 4 o 5 años antes, o haberse ido del Madrid unos pocos años antes, tiene un recuerdo muy diferente de la gente, sobre todo la que no estaba muy al tanto de lo que se cocía en el club. Lo recuerdan como un supermadridista, muy fiel, muy entregado, que para empezar hay que decir que toda la familia de este chico, González, son del Atlético, pero fanáticos, muy, muy atléticos. Y él también era de la cantera del Atlético, y Jesús Gil parece ser que la desmantela en su momento, la disminuye mucho, la cantera, y el Madrid se trae al chico joven y lo sube al primer equipo con 17 años. Y rinde muchísimo y gana 2 Copas de Europa. Y de ahí su estatus mítico. Lo que ocurre es que su decadencia fue espantosa. Es un jugador que tiene un declive terrible a partir de los 27. No gana un balón dividido, no gana carreras porque nunca fue rápido, no tiene regate, pase tiene poquito. Era un jugador que vivía de la colocación, del remate, de la inteligencia, una serie de capacidades, ¿no? De moverse muy bien en el campo, y se convierte, a partir de esa operación de apendicitis que tiene con 27 años, en un bulto sospechoso, como se suele decir. Mira qué postura más buena. Y su final en el Madrid, de los 27 a los 30 y tantos, es terrible, terrible, terrible. Un jugador ineficaz, que no aporta al juego, que mete como 10 golitos al año.
eh, 5 eliminaciones consecutivas en octavos de final de Champions League. Imaginad lo que se supara un Real Madrid. Pues era ya casi como la época mala de Mendoza, terrible. Pues este Riquelme quería recuperarlo nada menos que de director deportivo. Un tipo que ha estado 7 años entrenando al Real Madrid, al Castilla, y no se ha comido un colín. Aunque ese equipo está maldito, nunca va a subir a segunda, ni falta que hace, porque en esa categoría pegan mucho. Y no creo que convenga a los jugadores en formación estar ahí a que los lesionen. En fin, no quiero extenderme de verdad sobre las malditas elecciones. Creo que Florentino debería haber designado ya un sucesor claro en quien él confíe, presentar lo del cambio de estado societario. El modelo alemán a mí me parece bien. Parece ser que legalmente puede ser complicado eso, pero es un buen modelo. Porque en vez de tener elecciones abiertas que se puede presentar Perico el de los Palotes, lo que hay es una junta directiva que presenta a un candidato a presidente cada X años. Y los socios lo refrendan o no, lo cual les da todavía un cierto control sobre quién es presidente y quién no. Pues te imponen al candidato, pero si fuera horrible de verdad, pues puedes votar que no. Que alguno dirá, no, es que tienen que ser elecciones abiertas como antes. No. Para empezar, eso nunca se ha hecho en el Real Madrid. Eso se empieza a hacer cuando muere Bernabéu en el año 78. Antes de eso jamás había habido unas elecciones en el Real Madrid. Que curiosamente empieza al mismo tiempo la democracia en España y en el Real Madrid, en el 78. Una fecha muy mala. Y luego una multinacional que factura un mogollón de millones al año, 1.000 millones, no puede elegir a su junta directiva en unas elecciones abiertas como si fuera la junta de vecinos o el pueblo Vicálvaro. No, Vicálvaro es un barrio. Como si fueran las elecciones de Navalcarnero. Hombre, no. Pues tiene que ser, por suerte o por desgracia, una persona con un historial en los negocios o en algún ámbito importante que esté capacitada para estas cosas. No es romántico como antes, pero bueno, ¿qué le haremos? Creo que va a ser muy complicado sacar adelante ese cambio societario, porque no se ha hecho pedagogía con los socios. Yo soy socio, claro, por eso tengo el apodo del socio. No se ha hecho la pedagogía, no se les ha explicado. El socio del Madrid en general es una persona muy conformista, muy pues poco reflexiva. Pues van a ver el fútbol. Si no, ¿por qué se ha quedado en casa sin votar el 46%, no, el 56% de los socios? Creo que la participación fue del 44 o del 46. O sea, más de la mitad se quedaron en su casa o donde vivan. Pues yo no voté porque vivo a 7.000 kilómetros. Pero también hay muchos socios que viven en provincias, tenían la posibilidad de haber ido a una notaría, pero eso era muy lento, eso hay que reconocerlo. Si tú vives en, yo qué sé, en Asturias y vas a una notaría o intentas ir a una notaría para votar en esas elecciones y te dan tan poco tiempo, no te da cita el notario. Les tocaba viajar a Madrid el día de las elecciones o ir a una de las sedes, que podías votar en cualquiera de las dos sedes, por correo. Pero mucha gente no se va a hacer 500 kilómetros para votar, yo eso sí lo entiendo. Aunque si son muy madridistas, pues tampoco estaba de más. En fin. Que felicidades a Florentino por haber ganado. Tiene 80 años, yo creo que debería designar sucesor.
en realidad ya no debería estar de presidente, pero yo entiendo que hay personas que en cuanto dejan de hacer lo que más les gusta, pues se mueren de aburrimiento, así, tal cual, porque pierden la iniciativa, la ilusión, la salud y la palman. Y claro, pues imagino que este señor no querrá morirse. Y además que le pasa como a Trump, que uno no nota ese declive cognitivo y se cree que está en forma y no, ya está mucho más lento, está mucho más espeso, en fin. Ahora hablaremos de eso en el segundo bloque.